Sean bienvenidos. Hoy les traigo dos historias de criaturas sobrenaturales, seres míticos y ancestrales, demonios que han estado desde el principio de los tiempos y que seguramente seguirán vigentes aún después de la época de la humanidad. Ruidos en el silencio. El nahual del pueblo. En un rancho de México vivía un adolescente llamado Ernesto. En ese rancho cultivaban principalmente maíz, caña y frijol. También criaban ganado, cerdos, gallinas y guajolotes, como en casi todos los ranchos de la zona. Ernesto vivía con sus abuelos, ya que sus padres habían migrado para los Estados Unidos cuando éste apenas contaba con 5 años de edad. Sus padres habían migrado para poder brindar una calidad de vida mejor a su hijo, así como una mayor educación que la que ellos habían recibido. Soñaban con poderse llevar pronto a su hijo para el otro lado, pero su situación como ilegales les impedía hacerlo. Ernesto, por otra parte, estaba en buenas manos. Sus abuelos lo amaban y cuidaban como si fuera su propio hijo. Su abuelo lo levantaba a diario a las 4 de la mañana para alistarse a que fuera a la escuela, mientras que el abuelo se alistaba para realizar las actividades diarias que requiere el campo y el cuidado de los animales. Y aunque no es fácil para muchos el levantarnos a esa hora, para Ernesto y su abuelo era algo normal. E incluso la vida en el pueblo donde vivían empezaba desde muy temprano, ya que la mayoría de las personas se dedicaban al campo y a los animales, por lo que aprovechaban la frescura de la madrugada para realizar sus actividades diarias. Había días que su abuelo trabajaba desde muy temprano hasta muy noche, más cuando cosechaban el maíz, la caña y el frijol, pero sobre todo cuando tenían que llevar las cosechas para vender hasta el centro del pueblo, que les quedaba aproximadamente a 1 hora de camino. Eso si el camino estaba en buenas condiciones, ya que cada que llovía muy fuerte el camino hacia el pueblo solía ser todo un reto, lleno de peligros por los baches que se formaban en la tierra, los arroyos que solían desbordarse, la poca visión por la noche oscura, la falta de alumbrado y sobre todo debían tener cuidado y andar armados porque habían encontrado a personas fallecidas y algunas otras ni siquiera las habían encontrado. El abuelo de Ernesto transportaba su mercancía en una camioneta que le habían comprado su hijo y su nuera a los 2 años de haberse ido a los Estados Unidos, lo que le hacía más fácil y cómodo el traslado, así como seguro. Por otra parte, su abuela se dedicaba a las labores de la casa, tales como la limpieza, la comida, etc. Además que se encargaba de los animalitos que tenían dentro del rancho. Ernesto recuerda que su abuelo le hablaba de un habitante de aquella región. Un hombre de 50 y tantos, alto, barbón, piernas largas y delgadas, pero con un torso, espalda y hombros más anchos. De cierta forma, de manera desproporcionada. Su cuello era muy corto, su cara era delgada, pero de facciones muy toscas y marcadas. Unos ojos sumidos que siempre cargaban ojeras muy sumidas y negras. Unos ojos negros oscuros y una mirada muy fría y tenebrosa. Sin embargo, era el hombre más rico del pueblo. Tenía 3 ranchos muy grandes, cientos de vacas y de gallinas. Era el mayor productor de leche y de huevo de todo el pueblo. Organizaba bailes, carreras de caballos, peleas de gallos, además de juegos de baraja y otros. Organizaba apuestas desde muy pequeñas hasta grandes sumas de dinero y propiedades. Era un hombre influyente y a pesar de no ser apuesto, todas las mujeres lo deseaban por su fortuna, quien, según decía mi abuelo, se la debía al mismísimo diablo, ya que aquel hombre había pactado un trato con el demonio hace ya varios años atrás. Pues mi abuelo lo conoció cuando el señor no era nadie, cuando no tenía nada. Era un hombre que siempre lo veían tomando en la calle, dormido en el suelo y mendigando una moneda para seguir comprando su alcohol. Hasta que un día nadie más lo vio. Se perdió completamente. En el pueblo se pensaba que se había caído hacia algún barranco o que se había ahogado en alguno de los arroyos, hasta que un tiempo después apareció, pero había cambiado por completo. Recuerdan los habitantes del pueblo que lo vieron bajar un día del cerro con unos sacos grandes de piel. Nadie sabe con certeza qué tenían los costales, pero todos rumoran que era oro.
De la noche a la mañana el señor compró unos ranchos, los más grandes de la zona, con todo y los caballos que tenían criando. Mi abuelo decía que el diablo puede darte riquezas, poder, fama si tú quieres, pero que siempre te va a pedir algo a cambio, que por lo regular te pide la vida de algún ser querido, pero quién sabe qué le habrá pedido a aquel hombre, ya que estaba solo, no tenía familia. Yo al escuchar aquellas cosas me quedaba asustado sin decir nada, solo permanecía callado con las manos pegadas al pecho y la boca abierta, asombrado por todo lo que me relataba el abuelo. Una noche de tantas, mi abuelo llegó a la casa, muy noche y empapado por la lluvia. Su cara era de espanto, como si acabara de ver al mismísimo diablo. Mi abuela asustada le preguntó si estaba bien, a lo que mi abuelo en silencio y con la mirada perdida en el suelo se limitó solo a mover la cabeza de izquierda a derecha y con mucho esfuerzo dijo: lo vi al demonio en persona. Mi abuela se volteó hacia mí y solo una mirada bastó para entender que debía irme a mi habitación y dejarlos solos para que pudieran platicar. Yo me fui, pero a los segundos regresé en silencio y me escondí en uno de los rincones de la casa donde no pudieran verme. Y fue ahí cuando escuché todo lo que mi abuelo había presenciado momentos antes. Mi abuelo empezó a decirle a mi abuela que venía en la camioneta. Regresaba de haber vendido su mercancía en el pueblo, todo tranquilo como siempre, hasta que empezó a llover. La visibilidad de la carretera empezó a disminuir conforme se intensificaba la lluvia. Mi abuelo dice que disminuyó la velocidad por precaución. Iba avanzando hasta que se topó con unas figuras delante de él. Parecía como si hubiera un animal grande que estuviera comiéndose a otro justo en medio de la carretera. Mi abuelo no alcanzó a distinguir bien de qué animal se trataba, ya que a pesar de llevar las luces altas en la camioneta, la oscuridad inmensa de la noche y la fuerte lluvia le impedían ver con claridad. Tocó el claxon para ver si se movía aquel animal que impedía el paso por la carretera, pero nada. Aquel animal seguía devorando su presa. Mi abuelo volvió a tocar el claxon, ahora más fuerte, pero no hubo respuesta. Tocó unas veces más, pero fue inútil. Aquel animal estaba perdido en su festín. Mi abuelo se colocó su chamarra, sombrero y sacó una pistola de la guantera que siempre cargaba por seguridad. Abrió la puerta de su vehículo y salió de él. Se dirigió hacia donde estaba aquel animal. Levantó la mano con la que portaba el arma, se detuvo y soltó un disparo al aire para espantar a aquello. Pero este solo levantó la cabeza y miró fijamente a mi abuelo. Mi abuelo, cuando lo vio, supo que aquello no era un animal. Parecía, pero no tenía la cara de un animal, la tenía deforme. Puso más atención al cuerpo de aquella bestia y pudo ver que aquello tenía pelo en algunas partes y en otras completamente calvo, como si fuera un perro con roña, pero mucho más grande. Pero aquello no podía ser humano ni animal. Por lo que mi abuelo, por miedo o quién sabe por qué, comenzó a dispararle. Él le asegura a mi abuela que sí le dio. Incluso escuchó una clase de aullido combinado con lamento, no sé, algo muy extraño. Y enseguida aquel animal finalmente se echó a correr dentro del monte. Mi abuelo también se apresuró a subir a su camioneta y seguir con su marcha. Incluso le dijo a mi abuela que en la prisa de salir de ahí había pasado con la camioneta encima de algo, tal vez de lo que estaba comiendo aquel animal. Mi abuela le preparó un té mientras lo secaba con una toalla y le cambiaba sus ropas, ya que mi abuelo estaba perdido en una especie de trance mientras relataba todo aquello que acababa de ocurrirle. Finalmente mi abuela se lo llevó a la cama, cerraron su puerta y se dispusieron a dormir. A la mañana siguiente, un grupo de vecinos fue a tocar la puerta de la casa de mis abuelos. Salió mi abuela, ya que mi abuelo seguía dormido. Atrás iba yo. Uno de los vecinos se apuró a decir: «Buenos días, doña Eulalia», que es como se llamaba mi abuela. «Oiga, ¿no estará don Eusebio?», que era mi abuelo. «Sí, pero está dormido. Anoche que venía de vender sus cosas en el pueblo, le pasó algo muy extraño. Llegó muy pálido y asustado. Dijo que había visto al demonio. ¿Usted cree?». A lo que el vecino con expresión seria respondió: «Lamento mucho molestarlo, doña Eulalia, pero es necesario que lo despierte. Anoche mataron a mi hermano Ulises. Se pasaron de verdad con él».
Lo despedazaron y todavía le pasaron el carro encima. Cuando escuchó esto último mi abuela, se le fue el color y prácticamente podía ver a través de ella de lo transparente que se puso. En eso, otro de los vecinos que iba en la bola gritó: ¡Hay sangre en las llantas de la camioneta de don Eusebio! El vecino, hermano de la víctima, iba a ingresar a la casa para ver a mi abuelo, pero este ya estaba enfrente de él y solo dijo: sí. Anoche en la lluvia sentí que pasé por encima de algo, pero por el susto, la lluvia y la noche no distinguí qué era y pensé que era un animal lo que estaba devorando a aquel demonio. Cuénteme exactamente lo que pasó, don Eusebio, dijo el vecino hermano de la víctima. Mi abuelo se dirigió a la sala, se sentó en un sillón. El vecino lo siguió, pero permaneció parado enfrente de él. Otros hombres más lo acompañaron. Quedaron todos juntos a él, y en eso escucharon la misma historia que mi abuelo le había contado horas antes a mi abuela. La misma, palabra por palabra. Aquellos hombres permanecieron serios. Nadie dijo nada, nadie interrumpió a mi abuelo, y cuando mi abuelo terminó de contar lo que había ocurrido y lo que había visto, uno de los hombres dijo: fue el pinche viejo nahual ese al que tu hermano le debía dinero, le dijo el señor al vecino, mientras que este solo se limitó a verlo. Volteó a ver a mi abuelo y le dijo: dice que le disparó, ¿verdad, don Eusebio? Sí, respondió mi abuelo. Pues gracias, don Eusebio. Perdón por venir a molestarlo a su casa, pero entiéndame. Aquello que vio usted, aquel demonio estaba devorando a mi hermano, añadió sin decir más. Aquellos hombres salieron de la casa. Mi abuelo solo volteó a vernos, a mi abuela y a mí, y nos dijo: se los dije. Yo sabía que ese pinche don Gaspar era un chingado nahual. Si no por nada se hizo rico de la noche a la mañana. Pero el diablo siempre te pide algo a cambio, y él de seguro le vendió su alma por avaricia. Pero ahora estos señores seguro que lo van a ir a matar. Si no es que el nahual los mata antes. Tiempo pasó. No supimos nada más del tema, pero tampoco supimos nada del señor Gaspar. Aquel hombre que había pasado de un día ser el borracho y mendigo que dormía en la calle al hombre más rico y opulento del pueblo. Y así como de la nada se había hecho notar en el mismo, así también había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía nada de él. Muchos de sus ranchos fueron invadidos por los mismos señores que ese día acompañaban al vecino que buscaba una respuesta a lo que le había pasado a su hermano. Pero aquel rancho principal del señor Gaspar quedó abandonado. Nadie se atrevió a adueñarse de aquel lugar, pues después se descubrió que aquel lugar, además de servir para hacer fiestas y apuestas, también servía de templo para hacer rituales oscuros donde se ofrendaban animales e incluso se dice que se hacían sacrificios humanos. Aquel lugar estaba cargado de una energía muy oscura, densa y pesada. La vegetación del lugar había muerto, como casi todo lo que había allí. La casa se veía en ruinas y el rancho se veía seco, 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 seco. Y eso que no había pasado ni un año de aquel incidente y en el lugar llovía con regularidad. Nadie volvió a saber de don Gaspar, el hombre que vendió su alma por un poco de riqueza y de respeto. Hay quienes dicen que huyó para no ser ajusticiado por el familiar de su víctima, ya que también toda esa familia tenía fama de ser matones. Mientras que otros dicen que aquellos hombres encontraron a don Gaspar en el patio de su casa, malherido, justo por el disparo de una bala. Dicen que don Gaspar les dijo que se llevaran todo lo que quisieran y que se quedaran con todo, con sus tierras, sus animales, pero que lo dejaran ir. Hay quienes dicen que aquellos hombres aceptaron la oferta, tomaron todo y lo dejaron ir, y que este como pudo se fue arrastrando hacia el monte hasta que se perdió entre la maleza. Hay quienes dicen que le dijeron que sí, que tomaron todo, pero que de igual forma lo mataron y cortaron en pedazos para que éste no se volviera a poder unir, ya que pensaban que si no lo hacían de esta manera, éste iba a regresar y iba a cobrar venganza contra ellos. Sea como sea, la historia real solo la saben aquellos hombres que ese día
Partieron en busca de venganza. Ruidos en el silencio.